Esta segunda ponencia, que trata sobre la historia obrera en Extremadura, corre a cargo de dos profesores de educación secundaria. Roberto Carlos Montañé, profesor del IES Gregorio Marañón de Camino Morisco, y Pepe Hinojosa, profesor en el IES Sierra de San Pedro de la Roca de la Sierra, donde algunos tuvimos la oportunidad de estudiar. Ambos son especialistas en el movimiento obrero en Extremadura. Roberto trata sobre el anarquismo y el anarcosindicalismo con publicaciones en varios artículos, como por ejemplo la Federación Comarcal de Fuente de Canto o el Movimiento Obrero en Campo Reñero. Actualmente ultima su tesis titulada El Movimiento Libertario en Extremadura. Por su parte, Pepe posee una lista extensa de artículos y es especialista en comunismo en Extremadura. Actualmente trabaja en su tesis doctoral del Partido Comunista de Extremadura durante la Segunda República y la Guerra Civil. El próximo año publica Historia del Ejército Republicano en Extremadura durante la Guerra Civil. Por último, señalar que ambos son miembros de SER. Muchas gracias. Bueno, nosotros, mejor dicho, lo que nos hemos propuesto es trasladar las reflexiones en torno a la historiografía del movimiento libertario del espacio extremeño, con multitud de limitaciones tanto teóricas como a la hora de establecer un repertorio, un catálogo historiográfico pues bastante extenso, en parte también porque es cierto que no existe. Bien, la idea que yo quería partir en el primer punto de esta ponencia, que ustedes tienen ahí resumida, bueno, más bien esquematizada, y que lleva por título La historia obrera en Extremadura, notas para un balance, ese primer punto es el alcance del debate historiográfico obrerista en Extremadura. Bien, no hace falta ir más allá para darse cuenta que el alcance del debate historiográfico en Extremadura ha sido tremendamente limitado, ¿no? Y ha sido tremendamente limitado porque durante la época dorada de este tipo de estudios, fundamentalmente en los años 70, teniendo en cuenta las particularidades políticas de este país después de 40 años de dictadura, pues bien, esa época dorada del movimiento obrero en Extremadura prácticamente pasa muy de puntillas. Es cierto que la historia del movimiento obrero en Extremadura es abordada, pero de forma muy tangencial y dentro de un amplio abanico que grosso modo es el abanico de la historia social, en el cual el movimiento obrero, a diferencia de lo que sucede en el resto de España, donde el movimiento estudio sobre el movimiento obrero copan los trabajos de historia social, en Extremadura la historia social va por otros cauces, fundamentalmente el cauce de la protesta social, que guarda una relación innegable con el movimiento obrero, pero que no aborda cuestiones como militancia o movilización obrera o sindicatos obreros. Estamos hablando de algo bastante difuso, bastante vago, una manifestación ciertamente de historia social como la protesta obrera, pero ya digo, alejada de esos parámetros, digamos, organizativos. Bien, el problema que cuenta la historiografía extremeña de los años 70 es que no tiene prácticamente o muy pocos elementos previos. Es una historiografía que están haciendo. Y es una historiografía que están haciendo al socaire de la fundación de la Universidad de Extremadura. Cuando Sánchez Marollo, creo que en el año 97, hacía un balance de la historiografía contemporánea extremeña, planteaba los grandes hitos que se han trabajado aquí en Extremadura. Y realmente sorprende bastante el hecho de que hay muy pocas alusiones hacia trabajos de movimiento obrero. No sucede, ya digo, con otros trabajos que tangencialmente sí abordan estas cuestiones. Por ejemplo, las cuestiones de los motines de subsistencia, la protesta antifiscal, cuestiones que de manera más o menos genérica están ligadas a las condiciones de vida de las clases proletarizadas, por así decirlo. También es cierto que dentro de esa columna vertebral de la historiografía extremeña, que ha sido lo que ha hecho el Departamento de Historia desde su fundación en los años 70, pues había otras cuestiones más básicas que requerían una atención bastante más pormenorizada. Fundamentalmente la cuestión agraria, que también tiene innegables conexiones con el movimiento obrero. Pero aquí estamos hablando de un matiz mucho más economicista, fundamentalmente de historia económica. Es cierto que con algunas pinceladas sobre sus efectos sociales, de determinados procesos que además están muy incardinados con la protesta social, como por ejemplo el proceso desamortizador. Pero ya digo, son trabajos que se alejan de lo que es estrictamente el movimiento obrero extremeño. Bien, me gustaría destacar el hecho de que en Extremadura
los trabajos han sido trabajos, ya digo, de índole más economicista que de tipo culturalista. De hecho, el gran problema de la historiografía del movimiento obrero, de lo poco que hay, es que han sido, el prisma de análisis de esos trabajos ha sido limitado prácticamente a una concepción demasiado, podríamos entender que positivo-historicista, ¿no? Probablemente porque el narrativismo descriptivo ha sido el gran pecado original de la historiografía extremeña, y tampoco había modelos comparativos, con lo cual pues tenemos que hablar de una historiografía del movimiento obrero mucho más limitada. Bien, el paradigma que yo denomino fonsoniano, extendiendo la historia del movimiento obrero como contemplar cuestiones de índole mucho más teórica, de índole entendida como la conciencia obrera, con un matiz mucho más cultural que económico, ha sido una perspectiva de análisis nula en Extremadura. Con lo cual, nosotros, la travesía del desierto que supone la historiografía del movimiento obrero tiene que tener en cuenta que no tenemos cimientos sólidos, con lo cual tenemos que entender ese desfase. Bien, con respecto a las perspectivas analíticas del movimiento obrero en Extremadura, deberíamos incidir en el hecho de que la noción de historia cultural llevada al terreno del movimiento obrero, ya digo, es prácticamente nula. Por lo tanto, creo que luego en las conclusiones, por la mesa redonda, se puede abordar ese tema. También es cierto que ha habido, las metodologías que se han utilizado pecan excesivamente de ser bastante descriptivas y en absoluto indagadoras, ¿no? Ya digo, esto está muy ligado a la forma de hacer historia, excesivamente positivista. Una historia demasiado apegada al documento y además sin someter al documento a crítica alguna, tanto de tipo heurístico como hermenéutico. Bien, la necesidad de establecer nuevos objetos de estudio resulta vital, pero ya digo, tenemos que entender que es necesario un modelo nuevo, ¿no? Unos cimientos que desde luego no tenemos. Por ejemplo, abordar cuestiones como la correspondencia entre presupuestos teóricos y frases operativas de los sindicatos, cuestiones que aquí han pasado prácticamente por alto. El estudio de las élites obreras, que tampoco existen. Conocemos determinados dirigentes, pero muy pocos perfiles biográficos, y no sabemos incardinar esos perfiles biográficos en la trayectoria sindical de las organizaciones, por ejemplo. Impulsar estudios comparativos, longitudinal y transversalmente, no solo teniendo en cuenta un eje cronológico, sino también el propio modelo organizativo de los sindicatos. Analizar las relaciones y problemáticas que plantea el ejercicio historiográfico y el compromiso ideológico. Esta es una cuestión demasiado orgánica, pero que en Extremadura tampoco se ha abordado en exceso. Hay trabajos que pecan excesivamente de trabajos institucionales, en los cuales prima más una militancia explícita e incluso visceral que un análisis riguroso o un respeto a unas convenciones historiográficas de obligado cumplimiento. Bien, me gustaría hablar también de la prensa obrera en Extremadura, hacer unas breves pinceladas acerca de la prensa obrera en Extremadura. Se desconoce prácticamente cuál es el repertorio documental hemerográfico obrero en Extremadura. Prácticamente se ha trabajado algún caso, como el caso del Amigo del Pueblo, que es un periódico anarquista, pero realmente no tenemos tampoco estudios sobre cómo trabajar la prensa obrera en Extremadura. Ni siquiera sabemos de todo el repertorio de prensa que, por ejemplo, vio Mercedes Pulido, ni siquiera hemos indagado en cuáles de esas publicaciones tienen algún tipo de ligazón obrera. No solamente estrictamente obrera, partiendo desde el punto de vista obrerista, sino también republicano, en absoluto. Bien. Y quisiera acabar este apartado hablando de la importancia del prisma local en la historiografía extremeña. Pero si resulta realmente llamativo el hecho de que no hay un solo trabajo de conjunto del movimiento obrero en Extremadura, pues la verdad es que es difícil, si no tenemos esa referencia, hablar de monografías locales. La verdad es que hablar de monografías locales es ceñirse a unas pocas obras que tampoco han tenido un tratamiento metodológico adecuado. Son obras que pecan decisivamente obras localistas y desde luego arrojan importantes luces, desde luego, pero ya digo, no se puede cotejar con un estudio masivo del movimiento obrero que está por hacer, que no existe. A la hora de hablar de la trayectoria de la historia obrera en Extremadura, en la ponencia nosotros tenemos un apartado que se llama los trabajos precursores, en el cual simplemente establecemos la prehistoria del movimiento obrero extremeño en aquellos comentarios, en aquellos proyectos, en aquellas pequeñas obras a cargo de una serie de observadores de la época. Estamos hablando sobre todo de principios del siglo XX, que establecen una especie de neoarbitrismo regeneracionista. Sobre todo estamos hablando de experiencias como la revista de Extremadura y los comentarios que se hacen en torno a una problemática que desde luego se aborda siempre desde un prisma liberal burgués, desde luego, pero que resulta de innegable utilidad a la hora de abordar los problemas del movimiento que más tarde afrontaría el movimiento obrero extremeño. Algunas de esas obras se han citado aquí, la del Polo Benito, son obras sobre todo que provienen del catolicismo social, del León Leal, del Polo Benito, en el caso de Badajoz de Alberto Merino de Torres, etc.
Bien, a la hora de abordar ya definitivamente el estudio del movimiento obrero en la historiografía extremeña, ya digo, tenemos muy pocos trabajos. Lo que hay son referencias muy indirectas en trabajos que sobre todo su enjundia reside en analizar las cuestiones sociales, pero desde un prisma no organizativo y no es exclusivamente obrerista. Estamos hablando de trabajos como el de Fernández Sánchez Madoyo, por ejemplo, durante un trabajo que aborda las invasiones de fincas en el sexenio democrático, fundamentalmente, o trabajos que se relacionan, pues, por ejemplo, con parcelas como la beneficencia, ¿no? Ya digo, cuestiones que tocan, digamos, que son tangenciales al movimiento obrero, pero que en absoluto lo explican. Ya digo, si hablamos del sexenio democrático, prácticamente yo destacaría sobre todo una obra, que es la obra de Juan Carapeto, en el tomo número 2 de la historia de la Baja Extremadura, que es el primero un poco que hace una aproximación a ese periodo tan desconocido del movimiento obrero, y sobre todo tiene la virtud de ligarlo al republicanismo, ¿no? y de establecer esos nexos, esos puntos de contacto. Si nos referimos ya al periodo de la Restauración, hay ya bastantes trabajos, trabajos como por ejemplo esta obra cumbre, que puede ser el trabajo de Martin Baumeister, de la Universidad Alexander von Humboldt de Alemania, que viene a estudiar los movimientos sociales en Badajoz durante la Restauración. Y es un libro que realmente marca un hito, porque sí es cierto que tiene un aprendizaje teórico que otros trabajos en Extremadura no tienen. Y aborda la protesta social, y además la liga directamente la protesta social con los primeros intentos de movilización obrera. Bien, no voy a decir aquí pues, todas las obras que tenía apuntadas por la premura de tiempo, pero fundamentalmente los principales trabajos que han abordado este tema, evidentemente nos referimos a coyunturas muy convulsas desde el punto de vista social, y en Extremadura prima más, sobre todo, la Segunda República que cualquier otro periodo. Las obras que tocan el tema del movimiento obrero, pues fundamentalmente se refieren a ese periodo. Estamos hablando de José Hinojosa, que realizar los estudios de una manera clave y didáctica y hacer las conclusiones. Las conclusiones las vamos a hablar en la mesa redonda y ganamos otros 3 minutos. Partiendo de la guerra civil, ¿dónde está el movimiento obrero en la guerra civil en Extremadura? ¿No? Claro, en la zona franquista hay trabajadores, porque no solo hablamos del movimiento obrero, hablamos también de trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores? Solo hay un folio. Juan García Sánchez Madoyo, en la historia de la guerra civil, en un folio. Eso es lo que sabemos. De Badajoz no sabemos nada más. Y algo ha apuntado nada algo Espinosa, sobre todo en el sentido de los yunteros que fueron asentados, fueron eliminados, ¿no? Y también Sergio Riesco va a apuntar alguna cosilla en el trabajo que hizo sobre Cáceres, como en la devolución de tierra incautada, pues los trabajadores van a ser destrozados de las tierras que habían ocupado. Pero digo, nada, no sabemos nada del contrato vertical, de los primeros pasos ahí. La zona franquista extremeña, desde nuestra guerra, pues prácticamente un desierto. En la zona republicana tenemos que hablar de 2 cosillas, el frente y la retaguardia, no todo lo que hay. Del frente no sabemos prácticamente, teníamos algunas nociones de enfrentamiento entre organizaciones, porque estamos hablando que en la zona republicana la hegemonía son de las fuerzas obreras, sobre todo el Partido Socialista, en la CNTT, no la UGT, la CNTT, no sé ya, pero también aparece el Partido Comunista y aparece la CNT. Hay tensiones. Bueno, y alguna cosilla va a aparecer, por ejemplo, se sabe ya la militancia en una brigada mixta, eran 4.000 soldados, pues sabemos que el 40%, bueno, el 90% están afiliados a ALA, sobre todas estas organizaciones, pues el 40% están afiliados a la UGT, el 15% a la CNT, el 12% a la JSU y el 10% al PCC. Van a aparecer algunos datos de militancia entre ese ejército que como mucho tuvo 20.000 soldados en Extremadura. Sí, quizás sea más importante la retaguardia republicana, que estamos hablando de 200.000 personas en Extremadura, no más, es un dato oficial. Poco, casi nada. Justo Vila habló algo de las colectivizaciones, pero reproducía lo que venía en manuales, Pascual Carrión había dicho. Juan García y Fernando Sánchez, en ese estudio de hoy, apuntaron también algo de las colectividades y añadieron que también había individualistas, porque según los datos parece que solo había colectividades en Extremadura, pero no, había individualistas. Más interesante a mi juicio el trabajo de Gallardo Moreno de Jacinta. La guerra civil brasileña, si bien se circunscribe a varios núcleos, pero aparte de las colectividades, empezó a dar los datos. Las colectividades aquí eran de la CNTT, no eran de la CNT. Mayoría CNTT, también había de la CNT, sobre todo en el tema del campo.
pero no sabíamos nada de las condiciones del trabajo de los trabajadores, los colectivistas o los individualistas, y seguimos sin saberlo. Sí es verdad que también habló algo de las organizaciones, pero se limitó, creo, a coger la evaluación global de los conflictos, lo único que puedo destacar. Si bien es verdad que aportó algunos datos sobre algunas organizaciones locales, de la JSU, por ejemplo, no sé si de Orellana, y unos datos ya importantes. Porque de organizaciones, como digo, lo único que había hasta hace muy poco era el trabajo de Ángel Romero, de ese trabajo que ha dicho Roberto, pues brevemente hablaba del anarquismo, de la CNT, sobre todo en la zona republicana, y yo creo que lo positivo del trabajo en sí era que aparecía un testimonio directo que ya había sido significado, que es el de Olegario Pacheco. Entonces yo creo que hay que analizar la realidad con ese testimonio, la realidad, como digo, la realidad política. En el año 2005 aparece el trabajo de José Ignacio Rodríguez Mosé, que está aquí, sobre la biografía de José Sosa, que lo importante, aparte de ser la biografía y analizar el movimiento obrero en bancarrota, es la responsabilidad de este diputado en la zona republicana, porque será el secretario general del PSOE. Y en ese marco va a dar muchas características del PSOE en la zona republicana. Si es verdad que falta alguna contextualización, como somos amigos se dice desde aquí. Por ejemplo, hay un congreso, que ese congreso no se hace en Extremadura, se está haciendo por los seguidores de Largo Caballero de toda España. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también recientemente, en una obra colectiva, ha aparecido un estudio de las élites dirigentes de las organizaciones republicanas, por lo tanto, tanto de la UGT, del PSOE, del PC, de la CNT. Eso es lo que tenemos ahora. Yo tenía aquí, apartado de perspectiva, lo dejo claro. Si este es el panorama en la entreguerra civil, con lo cual queda mucho por hacer, y es lo que se trataba hoy, animar aquí a los asistentes del franquismo, lo tenemos crudo. Crudo en el sentido, situación de la clase trabajadora en el franquismo. Al principio, en los años 70, en aquel libro de Extremadura saqueada, que se puede encontrar de viejo, se hablaba del paso de los trabajadores agrícolas a ser colonos con el plan Badajoz. Y Justo Vila, en el año 16, en 3 folios de cartel inicial del trabajo sobre la guerrilla antifranquista, hablaba de las condiciones de los trabajadores agrícolas. Siempre trabajadores agrícolas, por cierto. Antes que no hay otro tipo de trabajadores en Extremadura. Y hay que esperar realmente hasta mediados del 95, cuando crezca una monografía desde el ámbito de la sociología de José Antonio Pérez Rubio, actualmente decano de la Facultad Empresarial aquí en Cáceres, que se llama Yuntero, Bracero y Colono, la política agraria en Extremadura. Yo creo que el capítulo 3 es el punto de partida de cualquier trabajo sobre la clase obrera ahora mismo durante el franquismo. Ahí hay de todo, es decir, hace un estudio también de Colono, pero también de los trabajadores agrícolas, la base legal, salario, conciliación, la conflictividad soterrada. Yo creo que es fundamental leer ese capítulo. Y creemos que dentro de poco, ahora se llama de otra manera, la antigua tesina, pues Raúl sí ha hecho una investigación de las clases populares durante el primer franquismo. Muy general, pero sí hay algunos datos, ¿no? Esperemos que, como digo, aparezcan los datos. Organizaciones. ¿Qué hay? ¿Cómo se organizan los trabajadores en el franquismo? Claro, estamos en la dictadura, el sindicato vertical, no hay nada, no sabemos nada. Y eso que hay unas cajas ahí impresionantes en el archivo histórico provincial de Cáceres, tanto de Cáceres como de Badajoz. Lo único, lo que ha dado Pérez Rubio, y un poquito que digo algo de una negociación, de la negociación del convenio colectivo en el franquismo en Badajoz, en la cosa, eso no hay la cosa, por la cámara oficial, la agraria, pero no hay nada. Y yo creo que eso es una de las grandes fallas que tenemos ahora mismo. Sí hay, en cambio, un estudio inédito de las organizaciones, entre comillas, legales, y estoy hablando del movimiento obrero católico, que tiene que ver mucho con lo que hablaba de Soto antes. Y la continuidad en algunos sitios. Estoy hablando de un estudio de Julián Díaz Lucio, La joven Extremadura e historia crítica. Hace un estudio de la evolución, de la estructura interna y de las localidades. De 1960 al 77 habla de 2.000 militantes que pasaron por La Joven. Y es interesante ver, por ejemplo, el año que tuvieron más militantes eran 135, de eso estamos hablando, ¿no? Creo que cuando estamos... Pues hace un estudio, a pesar de estar hecho en el 78, a lo que es la cultura militante, es muy interesante. Es una tesina que se hace en Salamanca, ¿no? También habla mucho de los dirigentes y esto es importante también, no dudan en hablar de los conflictos internos de la organización, que él fue dirigente. Ahí se mezcla lo que hablábamos antes como... Eso sería lo que podríamos decir el movimiento de lo legal. Y el clandestino, pues fue realmente el estudio primigenio, el primero fue de Juan Carlos Molano Nájera, cuando analizó el movimiento obrero en Montijo, cuando dio algunos apuntes.
no solo se circunscribía a Montijo, sino que habló, por ejemplo, de cómo se organizaba la Alianza Nacional de Fuerzas Antifascistas, cómo sobre todo ese foco que era la colonia penitenciaria irradiaba lo que sería el futuro de las organizaciones. Es verdad que el fallo metodológico, por ejemplo, el tema de Fuentes, intentamos buscarlo en el libro y no aparece, ¿no? Es lo que hablamos de esos descompensamientos. Por ahora, a la organización que conocemos mejor es al Partido Comunista, que parece ser que por lo menos hasta principios de los 70 era la organización clandestina que más vida tuvo en Extremadura. Muy pequeña respecto a otras organizaciones, pero existió, y eso lo demuestra Sánchez Marrollo en un artículo sobre Comisión Obrera, que dio los primeros tintes, lo que es el PC, sobre todo en los años 70, principios de los 70. Yo mismo hice un estudio sobre el PC a finales del franquismo, del 70 al 75, y allí se hablaba no solo de esa fecha, sino se hablaba, por ejemplo, de la reorganización del 50, del 60, y caídas que se están produciendo en el resto del Estado igual. Es decir, aquí hubo una caída en el año 47, que casi nadie conoce, pero la hay en el 50, la hay en el 60, y cómo se reconstruye, ¿no? Y sobre todo hay un núcleo que ha merecido un estudio más, debe ser considerado como fuente primaria. Es un libro de Carmen Gómez Calderón de la Barca, licenciado en Filología, una historiadora, el Aldabonazo, una historia de una detención, que habla de la caída del 73, donde van a ser detenidos casi 60 militantes del PC, y una importante recopilación de fuentes documentales, fotográficas, y sobre todo ha entrevistado a los protagonistas, lo que hablábamos antes de la necesidad, ¿no? También es verdad, y se me ha olvidado las memorias de la guerra civil, que las diré después, que hay unas memorias del dirigente local del PC de la segunda mitad de los 50 en Badajoz, de Elías Zarzaviola, que ha fallecido recientemente, y nos habla, que son unas memorias más estructuradas, pero sí habla de cómo se puede organizar una organización del PC en una ciudad pequeña. Y finalmente, y hace nada, pues Ramón González y Juan Andrade, y el que va a hablar, pues, han hecho una cosita, una comunicación sobre la organización clandestina del PC en la Facultad de Filosofía y Letras. Hemos utilizado mucho el tema de la historia oral, pero también el magisterio. Yo creo que es una publicación que hay que ir completando. Terminar este tema solo hablando de un texto que te llega de Julio Torres Empecinado sobre Cristina, un pueblo de Badajoz, y es curioso porque dedica 5 o 6 páginas a los comunistas de Cristina y te habla de la cultura militante. Empieza en los años 50 y no cae nunca. Y tenían ahí unas películas, digo películas entre comillas, porque eran unas cosas rarísimas, de cómo hacen una movilización por un baile en los años 60, y cómo enfrentaban al cura y al jefe de la falange, y ellos mismos están actuando incluso en el vertical. Pero habla de una manera muy común. Movimiento anarquista, lo único que llamamos, lo que nos dio Ángel Olmedo, una publicación en los años 40, Extremadura Libre, y los intentos de Olegario Pachón por reorganizar la CNT, que no tuvieron eso. En cuanto a comisiones, pues Fernando Marrollo, Sánchez Marrollo, en su artículo sobre comisiones también hizo algunas cosillas. Y termino ya con la transición, sin decir antes que han surgido dos nuevas biografías de la guerra civil muy importantes y que no se han prácticamente consultado y utilizado hasta hace muy poco. Por ejemplo, Jesús ha utilizado la biografía de Tomás Aquín, un dirigente del PSOE y de la CNTT durante la guerra, y yo mismo he utilizado la biografía, pero además el señor estaba vivo, del secretario general del PC durante la guerra civil, que es José Manzanero Maíz. Digo que ha surgido algo que no teníamos. Transición. Condiciones laborales, les repito, una tesis doctoral que está en la red, con lo cual se puede consultar, de Claudio Antonio Prudencio Noso, que hace un estudio, es economista, pero hace un estudio de una perspectiva a veces histórica de la evolución de las condiciones de trabajo de los trabajadores y la transición. Yo la encontré hace poco, la verdad, pero está en la red, en el blog de la vida. En cuanto al Partido Socialista, que es la gran fuerza obrera, tanto en la República como en la transición, nos encontramos que solo tenemos unas memorias del primer secretario regional, Alfonso González Bermejo, del PSOE, y va a aparecer, creemos, un estudio sobre la agrupación provincial del PSOE católica hecho con García. Eso es lo que tenemos hasta ahora, de la transición. Del PC, la izquierda radical, que existió, la ORP, el PC, las organizaciones anarquistas, excepto Ángel Olmedo y Sánchez Marrollo, no sabemos nada de la transición, no hay nada, pero aquí se va a apuntar algo. Y de la UGT, lo que tenemos, yo lo único que he encontrado es el catálogo de la exposición 25 años de libertad, una recopilación de fuentes etnográficas. Es lo único que hay en cuanto a organizaciones.
Hay algo más de comisiones, porque a raíz de hacer una historia de comisiones obreras general, pues Fernando Sánchez Maroyo hizo una síntesis, un artículo sobre comisiones obreras de Extremadura, que si bien hay que ver la escasez de fuentes documentales, la va a complementar con testimonios de dirigentes, sobre todo. Falta una cultura militante. Yo creo que es el punto de partida para hacer cualquier cosa sobre comisiones obreras, que eso es lo que hice yo, y ahora que no me escucha, el sindicalismo agrario en Badajoz durante la transición de comisión obrera está estudiando. Badajoz se ha estudiado antes que Cáceres, o sea, no es lo que dijo el representante de la consejería, ¿no? Porque yo hice un pequeño estudio sobre los dos sindicatos, el sindicato del campo de Badajoz, que fue el gran sindicato de comisiones obreras en la transición. Es decir, ahí estaba el 80% de la población, una potencia movilizadora que no la encontramos en otros sitios. Eso no quiere decir que no estuviera la huelga de construcción, que por ejemplo algo habla Fernando, y de comisiones ya termino, creo que me estamos gustando, está bien. Lo único, el catálogo, además de esto, el catálogo que hizo la propia Comisión Obrera sobre el 25 aniversario de sus uniones sindicales. Siento haber ido muy rápido, pero nosotros lo levantamos y aparecen los comunicantes, yo creo que hasta vamos a ganar 15 minutos. Ya está.